Gracias, señor presidente. Quería presentar una tabla no acordada. Se trata del proyecto 2783/2014, que es un proyecto de autoría mía y del diputado Pablo Bargel, de Bloque Bien Común, que establece lo siguiente. Artículo 1. A partir de la sanción de la presente ley, las dietas de los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se equiparan al promedio resultante del salario de un director o directora de escuela de distrito de jornada completa o el salario de un jefe o jefa de servicios de hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho monto se actualiza únicamente de acuerdo a los aumentos salariales de ambas categorías de trabajadores. Artículo 2 de forma. Desde que llegamos a esta legislatura, no voy a usar más de 30 segundos, nos preguntamos cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta para, con criterios de responsabilidad, equidad y austeridad republicana, las remuneraciones de los legisladores y legisladoras. En este sentido, no podemos dejar de tener en cuenta que la Argentina está atravesando una severa crisis económica y que la inmensa mayoría de los trabajadores no solo perciben bajos salarios, sino que además con impuestos directos justamente cargados sobre sus remuneraciones, a la que se considera ganancias, o indirectos sobre sus consumos indispensables sobre la vida, y están manteniendo cada vez la mayor estructura del Estado. Requiere los 2/3 para alteración del orden del día. ¿Sí? Pido que se vote por sistema, por favor. Sí, cómo no. Resultados con 52 positivos, ninguno negativo, ninguna abstención. Vamos a poner en tratamiento su ley. La verdad, en determinado momento de la historia argentina, donde hubo una situación económica difícil, donde hubo una situación de penuria, donde había que tratar de mostrar ejemplaridad, hubo numerosos servidores públicos que están muy lejos del marxismo, es más, no tienen nada que ver con el marxismo, es más, en algunos casos el marxismo ni existía, y que tuvieron una conducta de ejemplaridad. Tuvimos un presidente, Domingo Faustino Sarmiento, que dijo, por ejemplo, se negó a cobrar el salario como presidente en virtud de la penuria económica y de la situación de guerra que existía en el país, y murió en condiciones muy pobres. Podríamos hablar de Belgrano, podríamos hablar de Castelli, más cercano de acá podríamos hablar del Pidio González, que no tiene nada que ver con el marxismo, sino con las corrientes radicales, que renunció a una jubilación de privilegio. Es decir, que se atiendan en hospitales públicos es algo que ocurre en muchos países del mundo, inclusive hasta donde hay monarquías constitucionales. Puedo citar una cantidad importante de países que ustedes consideran o que habitualmente se los llama del primer mundo, donde los funcionarios se atienden en hospitales públicos. La verdad que... Y por otra parte, no estamos proponiendo un salario de indigencia. Estamos diciendo, tomamos las dos profesiones que más alta estima tienen en la población, tomamos el salario más elevado de esas dos categorías, que son un jefe de un servicio de hospital que realmente hace proezas y un director de escuela que habitualmente llega con la máxima antigüedad. Estamos hablando de salarios promedios que superan los 20.000 pesos, estamos hablando del doble de lo que cobra el promedio salarial de los porteños, según cualquier estadística que quieran tomar, ¿sí? El promedio salarial de los porteños es de 10.000 pesos, el promedio salarial nacional es de 5.000 pesos. Nadie le está diciendo que los diputados vivan con 5 o 10.000 pesos. Estamos proponiéndole más del doble, ¿sí? No estamos proponiéndole que vivan en la indigencia. Por otra parte, cuando fueron las audiencias del ministro de Educación y de la ministra de Salud, ambos dijeron que los sueldos que tenían los docentes y que tenían los médicos eran dignos, ¿sí? No entiendo por qué un diputado propinante dijo, nosotros tenemos que sostener un salario digno, y por qué no sería digno que cobre algo equivalente al mix entre un director de escuela y un jefe de servicio de hospital, que daría aproximadamente más de 20.000 pesos, insisto, el doble que la media normal de los asalariados en la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, hay estadísticas, y liberales, no marxistas, ¿sí? Y en la Argentina, no en el Congo, que plantean que de la población económicamente activa, solamente un 5% de la población tiene ingresos superiores a los 40.000 pesos. Entonces, nos parece que nosotros tenemos que encontrar algún término medio. Somos servidores del pueblo,
somos servidores del pueblo y obviamente después discutir, por ejemplo, mecanismos para cómo ese legislador después tiene algún trabajo, ¿sí? ¿Algún trabajo digno? Bueno, algunas legislaturas provinciales lo han discutido. Uno puede estar de acuerdo o no. Es un problema y es real. Porque una cosa es ser titular en un cargo y otra cosa es venir del área privada y después tener que retomar. Nadie se niega a ese debate. Lo que estoy diciendo es que en estos momentos nosotros tenemos que dar signos de ejemplaridad. Que no podemos estar cobrando de bruto 63.000 pesos si sumamos los 6.000 no remunerativos. A mí no se me aplica, cierto, el impuesto a las ganancias, lo publico todo, sí, porque por ejercicio vencido el año anterior no calificaba, se va a aplicar el próximo año. Publico en las redes sociales mi recibo de sueldo desde que asumí, cualquiera lo tiene a disposición. Le pido, señor presidente, que no me interrumpa el... Le voy a ver, sí, diputado Vera, disculpe. Le voy a pedir a los diputados, para ordenar el debate, le pido a los diputado Cuatro Manos, ahora creo que le toca a usted, digamos, le pido por favor que así continúe. Diputado Cuatro Manos, le pido por favor. Diputado Vera, continúe. Gracias, señor presidente. El salario lo he publicado, lo publico todos los meses, explico claramente y públicamente que en el caso de algunos legisladores que no calificaban para impuestos a las ganancias, este año cobran, obviamente sin ese ajuste le va a venir el próximo año, aclaro cuánto cobran promedio los que sí reciben el impuesto y la verdad, de cualquier modo, lo que estamos proponiendo, insisto, no es que vivamos en la indigencia, sino que vivamos concretamente con el salario que es un mix de un director de escuela o de hospital, concretamente, porque si nosotros nos colocamos en ese 5% de la población económicamente activa del país, que tiene la suerte de poder cobrar arriba de los 40.000 pesos, por supuesto que no seremos una clase social en el sentido en que decía un diputado propinante. Seremos algo que técnicamente se denomina casta, o sea, un grupo de alguna manera que vive muy privilegiadamente por encima de la media normal. Tomamos las profesiones más calificadas en el Estado. Si queremos aumentar, bueno, entonces preocupémonos porque en la paritaria médica, porque en la paritaria docente se jerarquice la educación y la salud, que son dos instancias básicas para mejorar la calidad de vida. Pero insisto, acá no estamos haciendo ningún debate marxista ortodoxo de nada. Acá estamos planteando una cuestión de moralidad pública. Estamos planteando empezar a tener actitudes de ejemplaridad como las que tiene el Papa Mujica o como las que tiene un jefe de Estado, que no lo voy a mencionar porque si no siempre habla de que redujo el salario de los funcionarios en un 70%, incluso el del mismo. Y por otra parte, aprovecho para que se conste en la versión taquigráfica, porque aparte lo he publicado, y obviamente... Silencio, por favor. Yo no voy a hacerme eco de las chicanas baratas. Sí, en el mes de noviembre del año pasado estuve en un coloquio de trata y tráfico que fui invitado por el Vaticano, publiqué el pasaje que pagó el Vaticano. En el mes de junio fui invitado por una organización de España que se llama Red a Desalambrar, muy conocida por la lucha contra, digamos, la explotación de migrantes. Publiqué el pasaje, publiqué la invitación, la entregué a esta legislatura y el último viaje lo hice en clase económica de aerolíneas y lo pagué con mi sueldo de director de escuela. Invito a todos los legisladores a que saquen fotocopia de que todos los meses he donado el resto de la parte del salario que yo considero que no corresponde, porque no estoy planteando esto de chamullo. O sea, lo ejecuto en la práctica porque... trato de actuar como pienso. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. De ahí a tratarnos de mentirosos, me parece demasiado. Yo creo que tenemos que dar gestos de moralidad pública. Voy a recordar a otro... Para cerrar, voy a recordar a otro filósofo liberal. Recuerdo... A ver, disculpe, diputado. Le voy a pedir silencio, digamos, para que podamos escuchar al diputado que está en el uso de la palabra. Muchas gracias. Voy a recordar a un filósofo que vino a dar una charla hace poco sobre la educación y los hospitales públicos, al cual me invitaron como fundación. Fue Poder Ciudadano, fueron muchas organizaciones de la sociedad civil, fueron muchos diputados, incluso dirigentes de oposición y de oficialismo, recuerdo. Se llama Bernardo Toro, no tiene nada que ver con el marxismo ni con nada que se le parezca, ¿sí? Bueno, y Bernardo explicaba, señor Toro explicaba, que la educación pública había sido objeto de envidia durante muchos años, igual que los hospitales públicos,
en el resto de Latinoamérica hacia la Argentina por la alta calidad que tenía, pero que en los últimos años esto había ido decreciendo. Había ido decreciendo con el correr de los años. Y dice, miren, hay miles de teorías respecto a por qué ha ido decreciendo, digamos, la mirada de los latinoamericanos sobre la ejemplaridad que tenía la educación y el hospital público. Pero con una simple pregunta voy a tener la respuesta. Entonces le preguntó a todos los presentes, que eran funcionarios públicos, del oficialismo, de la oposición, gobierno nacional, gobiernos provinciales, les preguntó que levanten la mano cuántos enviaban a sus hijos a escuela pública y les preguntó cuántos se atendían en hospital público. Obviamente de los 300 que había presentes, las manos que se levantaron fueron 4 o 5. Y la conclusión de Bernardo Toro dijo, en la pregunta está la respuesta. Sí, los que forman la opinión pública, los que tienen que ser servidores públicos, no predican con el ejemplo y no creen en lo público. Obviamente lo público está condenado a degradarse cada vez más. Ustedes digan que esto es una vil interpretación de marxista, trotskista, no sé qué. No, esto, a ver... Esto va más allá de todo esto. Esto es seguir el ejemplo. Diputado Vera, disculpe, le está pidiendo una interrupción. Diputado Vera, le está pidiendo una interrupción al diputado Gentilini. No se lo voy a conceder. Continúe, diputado. Lo voy a conceder. Esto es una cuestión de ejemplaridad. Yo creo que por eso impacta tanto la figura de una persona como Mujica, por eso impacta tanto la figura como de un jefe de Estado como Francisco, aunque al señor Arenaza no le guste, bueno, problema de él. Nada, simple. Predicando con el ejemplo, creo que empezamos a tratar de estar en mejores condiciones de poder luchar contra la corrupción y contra la mafia que nos envuelve. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Bueno, aclararle al diputado Cuatro Manos que me mencionó. Bueno, la verdad que yo estoy de acuerdo con lo que él plantea, de que siempre, y obviamente pertenezco a una central sindical, trabajo activamente hace varios años en esa central sindical. Antes de ser legislador y antes de estar en la Alameda, conozco el sindicalismo bastante profundamente y por lo tanto obviamente estoy de acuerdo de que siempre hay que equiparar hacia arriba, ¿sí? Pero viste, considerando que no hay ninguna propuesta ni proyecto de ley de que los directores de escuela y automáticamente todos los maestros y los jefes de servicio hospital y automáticamente todos los médicos ganen 63.000 pesos de bruto entre el salario y el salario no remunerativo, entonces propongo, ¿qué tal si lo bajamos y lo subimos todo? ¿Se entiende? O sea, en la próxima paritaria médica y docente, si se sanciona favorablemente esta ley, estaríamos preocupados y de paso resolvemos dos problemas en uno. Elevamos la calidad de servicio concretamente que se hace por hombres y mujeres que muy sacrificadamente también trabajan y nosotros también elevamos nuestro salario acorde a esas categorías profesionales que están en su máxima categoría de antigüedad. Lo que le pido al diputado preopinante que me mencionó, a ver, yo no estoy haciendo alaraca, porque por un lado me dicen, no, el diputado del Papa, por otro lado, no, va a Santa Marta y duerme ahí. Bueno, pónganse de acuerdo, muchachos. A ver, no empecemos con chicana barata, ustedes también salen en los medios, todos salimos en los medios, yo les di ejemplos liberales, creo que traté de fundamentar políticamente, no estoy proponiendo un salario de indigencia. Voten a favor o voten en contra, yo respeto las opiniones, pero no tenemos por qué salir con mentiroso, esto es una chicana. Yo lo hago en la práctica, vengan a buscar las actas de donación, lo dono porque considero que no es mío. Considero que podemos vivir perfectamente con un salario equivalente al de un director de escuela o un jefe de servicio de hospital. Y no tengo casa ni tengo auto. Mi declaración jurada y búsquenme porque ya lo buscó la CIDE y no me van a encontrar nada. Es así de simple. Entonces es así de simple. Lo querés hacer, hacelo, no querés hacer, no lo hagas, pero no entremos en chicana barata, que la verdad que ensucian un debate que creo que hay opiniones que yo puedo no concordar, pero que bueno, que tienen algún nivel de fundamento.